Pesadillas. Una pesadilla es un mal sueño que produce fuertes sensaciones de miedo, terror, angustia o ansiedad. Las pesadillas generalmente comienzan antes de los 10 años y casi siempre se consideran una parte normal de la infancia. Tienden a ser más comunes en las niñas que en los niños. Las pesadillas pueden desencadenarse por hechos aparentemente rutinarios. Las pesadillas pueden continuar hasta la edad adulta. Pueden ser de una forma en la que nuestro cerebro maneje las tensiones y temores de la vida cotidiana. Una o más pesadillas durante un breve periodo de tiempo pueden ser causadas por un hecho importante de la vida, como la pérdida de un ser querido o un acontecimiento traumático, aumento del estrés en el hogar o el trabajo. Las pesadillas se pueden desencadenar por un nuevo fármaco recetado por el médico, abstinencia alcohólica de manera abrupta, tomar demasiado alcohol, comer justo antes de ir a la cama, consumo de drogas ilícitas, enfermedad con fiebre, medicamentos o ayuda para dormir de venta libre, suspensión de ciertos fármacos como somníferos u opiáceos para el dolor. Las pesadillas repetitivas también pueden ser un signo de trastorno de la respiración durante el sueño, apnea del sueño, trastorno por estrés postraumático, TEPT, que puede ocurrir después de haber visto o experimentado un acontecimiento traumático que implica una amenaza de muerte o lesión, trastornos de ansiedad o depresión más graves, trastorno del sueño, por ejemplo, narcolepsia o trastorno de terror nocturno. Una pesadilla puede tener estas características. El sueño parece vívido y real, y es muy perturbador, y a menudo se vuelve más inquietante a medida que el sueño se desarrolla. Por lo general, la trama del sueño está relacionada con amenazas a la seguridad o la supervivencia, pero pueden tener otros temas inquietantes. El sueño te despierta, el sueño te hace sentir atemorizado, ansioso, enojado, triste o hastiado. Estás transpirando y el corazón te palpita fuertemente mientras estás en la cama. Puedes pensar con claridad al despertarte y recordar detalles del sueño. El sueño te provoca aflicción y te impide volver a dormirte con facilidad. Un reciente estudio realizado por el Instituto Central de Salud Mental en Mannheim y la Universidad de Friburgo se ha adentrado en las pesadillas más comunes, mencionando que la investigación sobre su contenido es limitada. Los investigadores Michael Schredy y Anja Goritz lideraron este estudio. Tras analizar a más de 1,200 voluntarios, determinaron las pesadillas más habituales. Fracaso, dificultades o imposibilidad del soñador para alcanzar un objetivo. Esto incluye llegar tarde, perderse, no poder comunicarse, olvidar algo o cometer fallos. El 18% de los individuos reportó este sueño, siendo más común en hombres. Agresión física, amenazas, ataques directos, agresiones sexuales, homicidios o secuestros. Accidentes, ahogamientos, siniestros vehiculares, resbalones, caídas, entre otros. Este tipo de sueño fue reportado por el 15% de los participantes y predominó en hombres. Persecución, ser perseguido sin sufrir agresión física. El perseguidor puede ser un humano, animales, principalmente perros, o entidades sobrenaturales. Enfermedad y muerte. Enfermedades, afecciones, inquietudes de salud o fallecimiento de un ser querido. Aproximadamente el 12% de los encuestados mencionaron tener pesadillas de este tipo. Conflictos interpersonales, más comunes en mujeres, involucran hostilidad, oposición, agravios, humillación, rechazo, infidelidad o engaños entre personajes. Preocupación, algo anda mal sin saber qué es, generando incomodidad. Solo el 6% indicó haber tenido este sueño. Desastres, catástrofes como incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos o conflictos bélicos. Fue más recurrente en mujeres. Presencia maligna, percibir o sentir una entidad maléfica o ser poseído por ella. Incluye monstruos, alienígenas, vampiros, espíritus y fantasmas. Insectos o alimañas, aparición o infestación de estos seres, mordeduras o picaduras de insectos, roedores y reptiles. Anomalía ambiental, eventos insólitos en el entorno del soñador. Esta pesadilla fue igualmente común entre hombres y mujeres.
La frecuencia más alta de pesadillas reportada por los participantes fue de 2 o 3 veces al mes, mientras que la más baja fue de 1 vez cada 3 meses. Todos en esta vida hemos sufrido de pesadillas, pero pocos nos atrevemos a enfrentarlas y sobre todo, a contarlas. Nosotros, sin embargo, creemos que vale la pena recordar nuestras pesadillas más profundas. No recuerdo exactamente de dónde llegaba en aquel momento. Solo recuerdo que me encontraba cerca de mi casa y estaba ansiosa por llegar. La vi a lo lejos. Eran pocos metros por recorrer para poder llegar, pero algo extraño captó mi atención. La casa se veía diferente. No entendí el porqué hasta que me encontré parada frente a ella. Estaba abandonada. No entendí el porqué. Las paredes estaban desgastadas, estaba todo lleno de telarañas y a punto de venirse abajo. En ese momento me paralicé, pero un pensamiento fugaz desató el pánico en mí. Mi familia. Me apresuré a entrar, olvidando por completo que la casa estaba muy dañada. Derrumbando la puerta sin querer, la casa se veía horrible por dentro. Era el lugar más lúgubre que había visto en toda mi vida. Grité, pero nadie me respondió. Intenté acercarme lentamente a la casa, pero un ruido extraño me detuvo. Se escuchaba un rechinido muy extraño en las paredes. En su interior, al mirar fijamente el punto del que provenían estos sonidos, me percaté de aquello que generaba esos sonidos. Era un insecto. No logré identificarlo, pero me resultó muy peculiar. Al acercarme un poco a esa pared, un sonido muy fuerte quebró ese silencio desgarrador de toda la casa. Poco a poco, la pared se destruyó y de ella brotaron centenares de insectos, algunos de tamaños normales, pero otros del tamaño incluso de una persona. Poco a poco, más y más de ellos salieron de todos lados de la casa, como si estuviera inundada de ellos. Mientras más se juntaban, más parecía un mar de insectos, a punto de arrollarme. El sonido que generaban era horrible, perforaban mis oídos y por el impacto de ver tal escena, mi cuerpo no reaccionaba, simplemente me quedé paralizada. Aquella ola se apresuró rápidamente hacia mí. Todos los insectos se acercaban rápidamente, quedaron a unos centímetros de mi rostro, y entonces desperté. Estaba escondido y aterrado en el rincón del cuarto de mi abuela. No podía hacer nada. El terror y el pánico invadía terriblemente todo mi cuerpo, y presa de él, mi mente no sabía qué hacer. Solo escuchaba cómo es que ella recorría la casa, buscándome, aunque no sabía si llamarla ella. Yo sabía que esa cosa que estaba dentro de la casa no era mi madre. Estaba solo a unos metros de entrar por la puerta y no sabía qué hacer. Mi cabeza no permitía que entendiera la situación. Algo me estaba atacando y no sabía qué era, pero lucía exactamente igual a mi madre. No quería atacarla porque no sabía qué estaba pasando. Sin embargo, en cuanto atravesó esa puerta, ya no hubo vuelta atrás. No tardó mucho en percatarse de mi presencia en la habitación y sin chistarlo, corrió directamente hacia mí con una sonrisa diabólica dibujada de oreja a oreja. El miedo dejó de paralizarme y me alentó, así que no hice más que empujarla hacia atrás para que yo pudiera escapar. Esa cosa cayó estrepitosamente y yo me impulsé para poder esquivarla y poder escapar de la casa. Pensé que todo iba bien, pero me tomó del tobillo y caí al piso. Me golpeé en la cabeza y volteé a mirar su rostro. No podía evitar sentir ese horror por ver que mi propia madre estaba tratando de matarme. Me apresuré a zafarme de su mano, golpeándola con mi pie para poder alcanzar algo con que defenderme. Finalmente me soltó y corrí hacia la cocina en busca de un cuchillo. No tardó en levantarse y alcanzarme. Sin embargo, al intentar hacerlo, logré clavarle el cuchillo en el vientre. Pensé que eso la detendría. Sin embargo, se rió y continuó atacándome con sus manos. No pude hacer más que empujarla contra el suelo y apuñalarla en el rostro cuantas veces me fuera posible. No podía detenerme. Era un impulso que no podía evitar. Solo quería terminar con este martirio. No podía entender cómo, pero esa cosa no paraba de reír. Escuchaba sus carcajadas
mientras veía su rostro ensangrentado, ese rostro que toda mi vida me había dado paz, ese rostro que siempre me brindaba calidez y sobre todo, amor. Después de un tiempo, simplemente no emitió más sonidos. Pensé que, sea lo que sea, esa cosa había muerto. Me apresuré a levantarme y correr directamente a la puerta para poder salir de la casa. Cuando comencé a correr, escuché de nuevo su voz. Después de un tiempo, simplemente no emitía más sonidos. Pensé que, sea lo que sea, esa cosa había muerto. Me apresuré a levantarme y correr directamente a la puerta para poder salir de la casa. Cuando comencé a correr, escuché de nuevo su risa. No sé cómo, pero no había parado. Volteé la mirada y estaba nuevamente de pie. Nuevamente me paralicé. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Esa cosa salió disparada de la cocina hacia mí, y fue en ese momento que mi pesadilla terminó.